Bien, después de esta gran alegría podemos marcar simbólicamente una línea, una división y arrancamos con otra etapa. Porque si bien dentro del mismo proyecto arrancaba un nuevo año, tenías por delante el compromiso del campeonato sudamericano, ya un equipo que le estaba apuntando a los grandes objetivos, no podía descuidarse de objetivos que podían parecer un poco más humildes. Lo cierto es que armás un equipo para ir al sudamericano en Montevideo en el 2003, conformás un equipo supuestamente B o con parte de un equipo que podíamos llamar un equipo B, pero sin embargo se empezaba a trabajar a futuro. Esto es lo que quiero destacar, que inmediatamente después de una gran alegría y al poco tiempo de tu trabajo al frente en la selección, ya se empezaba a trabajar en el proyecto a futuro, en un recambio generacional. Y si uno toma de ese equipo que estuvo en Montevideo 5 jugadores, 5 años después iban a hacer medalla de bronce en Beijing. O sea que rápidamente tuviste en claro que había que empezar a trabajar a futuro más allá del buen presente. Yo creo que en situaciones de selección hay una cantidad de variables que te llevan a conformar, ¿no es cierto?, un determinado equipo para un determinado torneo. Lo que sí hay que tener, me parece claro, de que hay que ir alimentando de muy buena forma y honestamente la ilusión de formar parte de una selección nacional. Creo que eso también se va construyendo. Yo creo muchísimo en las preparaciones. No me gusta hablar de que los jugadores están listos, sino que me gusta estar preparados. O sea, si vos le decís a 20 jugadores, ¿querés jugar a la selección? Todos te van a decir que sí, seguro. Ahora, ¿realmente están preparados para ir a la selección o solamente están listos para ir a la selección? Entonces, esa pequeña diferencia uno también la va construyendo. Estimo que hay muchachos, hay jugadores que saben que tienen una chance, porque saben en qué escalón están parados, trabajan para eso, y porque tal vez, no sé, se encendió esa pequeña llama, ¿no es cierto?, de anhelo, y bueno, a veces eso prende y eso conlleva de pronto a lo que vos mencionás, que una cantidad de muchachos después terminan jugando para una selección a un altísimo nivel, logrando cosas muy importantes para el país. Pero también es cierto que durante todo el proceso, ¿no?, había una suerte de comunión también con toda la estructura de la confederación, ¿no? Incluso todos los jóvenes en categorías formativas, yo estaba muy cerca también de eso, y eso iba ayudando, ¿no?, para que cuando se presentara algún tipo de posibilidades, echar mano. Hay elementos que también ayudaron mucho. La Liga Nacional iba creciendo año a año. Había un éxodo importante de jugadores, también eso ayudó mucho. Bueno, creo que muchas variables que hicieron de que esta cantidad de jugadores se hicieran presentes en el futuro. Y Rubén, cuando se trabaja un entrenador, cuando trabaja así a futuro, proyectando para los años siguientes, no para el momento, convive con la posibilidad del error. Digo esto porque seguramente, por ejemplo, de este equipo que llevaste a Montevideo, le tenías por ahí fe a un jugador que al final no terminó rindiendo como vos pensabas que podía rendir, y otro en el que a lo mejor no tenías
tanta expectativa puesta sobre él, te termina dejando muy conforme. Se convive cuando no se trata de jugadores consolidados en ese nivel internacional. Creo que convengamos que este tipo de evaluaciones no te dan, para este tipo de situaciones que vos me estás mencionando, de pronto a ese jugador no es que tenga tantas chances, tal vez por el número de jugadores que hay en su posición. O sea, la producción muchas veces tiene que ser, para clarificar mi idea, ese día a esa hora, por ejemplo, hablo de un torneo en 10 días, y porque hay un ingrediente que se llama selección nacional, una variable que se llama selección nacional, que no todo el mundo puede acarrear con eso. Algunos pueden sobrellevar eso un poco más tarde, otros más temprano, otros tienen que ver con las experiencias vividas de selección nacional. O sea, hay un elemento bastante interesante desde lo mental cuando uno se pone la camiseta de selección nacional. No todo el mundo funciona de la misma manera. Y bueno, uno infelizmente a veces tiene que evaluar, como dije, ese día, a esa hora, refiriéndose a un torneo, a una preparación, e ir tomando decisiones al respecto, ¿no? Muy bien, seguimos avanzando, vemos otra foto y nos metemos ahora con el Torneo de las Américas, el preolímpico del 2003, que ese era tu gran objetivo de ese año, mientras el equipo anteriormente, otra selección B, había estado jugando en República Dominicana los Juegos Panamericanos. Te habías apuntado a Puerto Rico a este torneo preolímpico. Y acá algo para destacar, que Argentina sufrió 2 derrotas que a lo mejor no estaban en los cálculos, como en el debut frente a México y después frente a Venezuela. Y vos mencionabas antes lo mal que te ponían, cómo te atacaban las derrotas. Bueno, esas 2 derrotas que no estaban en los planes, yo decía, en algún momento te generaron dudas, te molestaron más de lo normal en el camino, en la búsqueda de la clasificación olímpica. Sí, en lo personal claro que te lastiman, porque, por ejemplo, nosotros perdimos con México y, si no mal recuerdo, tuvimos, eso me lo acuerdo patente, tuvimos, me parece, una gira por México, estuvimos jugando partidos en México. El último juego creo que lo ganamos casi por 50 puntos en México. Hay que corroborar eso, soy muy malo para los números, ¿no? Pero habíamos ganado bien. Y venimos y perdemos este partido con México y perdemos con Venezuela, 2 partidos que en la previa no tendríamos por qué haber perdido. Lo que pasa que hay elementos a veces que son difíciles de sobrellevar en el juego mismo, y de pronto no le encontrás la vuelta. Creo que esos juegos, no sé si nuestra actitud estuvo a la altura de lo que nos teníamos acostumbrado. Puede haber sido un elemento importante, pero soy de los entrenadores un poco que cuando la luz se sigue viendo al final del túnel, yo sigo esperanzado. Es tan así que me acuerdo una charla
estimo que fue contra República Dominicana. Me parece que fue el último juego de la fase que clasificaba a los 4 equipos para jugar por las 2 posiciones, me parece, Sí. para los Juegos Olímpicos. Creo que fue con Dominicana. Después de la derrota con Venezuela. Bueno, ese juego con Dominicana, porque nosotros habíamos ganado un poco a las vedettes del torneo, ¿sí? Entonces, ese partido con Dominicana a nosotros nos daba, me parece, los números para entrar entre los 4 y jugar. Entonces, un poco el discurso mío en la charla fue si ellos hubiesen firmado antes de empezar el torneo que jugar contra Dominicana nos daba la chance de tener 2 posibilidades para ir a los Juegos Olímpicos. Y lógico, las caras fueron, sí, lógico, bueno, estamos a minutos de jugar esa posibilidad. O sea, alimentando siempre la esperanza de la clasificación. Fue un torneo muy duro, con muchos altibajos, donde estimo que fue una de las, exceptuando algunos juegos que el equipo jugó de manera soberbia, por ejemplo, contra Canadá, que venía muy bien con un Steve Nash iluminadísimo, jugó muy bien. Creo que Argentina ese torneo no lo jugó bien, se logró la clasificación, sí, pero no jugamos un buen básquetbol. Bueno, pero me quedo un poco con esa anécdota de que a veces lo que uno, o sea, cree o pretende y después el deporte te mete en una situación, te puede tirar muy para abajo, como que también el hecho de no caerse hasta no tener la mínima chance. Nosotros teníamos chance porque habíamos hecho muy bien los deberes contra los grandes equipos, ¿no? Canadá, Puerto Rico, o sea, estuvimos ahí a la altura. Y Rubén, también, para no ser injusto con ustedes, también hay que reconocer que había cambiado la situación del equipo. Ya Argentina era un equipo que cargaba con responsabilidad y con presión también, porque por lo bueno que habían hecho el año anterior, todos estábamos ahí esperando mucho. ¿Ustedes sentían esa presión, esa responsabilidad por lo que ustedes mismos habían generado, que todos desde afuera, los propios y los extraños, esperábamos mucho más de Argentina, o siempre esperábamos buenos rendimientos de Argentina? Sin lugar a duda, sin lugar a duda. Yo comento siempre esto, ¿no? Muchachos, o a los equipos que me tocó dirigir, sobre todo a equipos que logran algo importante, como lo había hecho Argentina en Indianápolis. No van a jugar contra Argentina, van a jugar contra el vicecampeón del mundo. Y eso yo te hablé del tema actitudinal. Es fundamental ubicarse en eso, pararse algunos segundos en la vereda del frente, desde la actitud. ¿Qué sentirían ellos si tienen que jugar contra el vicecampeón del mundo? Esa cuota nosotros la teníamos que emparejar o aumentar para dar cuenta. Por lo repetite, hay momentos que no estuvimos, pero hay los momentos claves, nuevamente se recupera esa estirpe, ¿no? Muy bien, y vamos a la última foto de este encuentro, que es, digamos, la frutilla del postre, ¿no? El momento soñado, es lo que ustedes consiguieron en esos Juegos Olímpicos de Atenas,
Ustedes hicieron realidad lo que muchos de nosotros ni siquiera nos animamos a soñar, ¿no? Ustedes concretaron el anhelo de muchísima gente, lo que parecía reservado solamente para la élite. Este es el grupo que consiguió aquella gran conquista, ¿no? Me parece que también hay que marcar en el inicio de ese torneo cómo a veces la suerte, Rubén, te empuja o te hunde, ¿no? Te lleva para arriba o te hunde, ¿no? Esa definición de Manu Ginóbili en el último segundo frente a Serbia y Montenegro, actuó de manera que impulsó hacia arriba el equipo, que a lo mejor, si hubiese sido la contraria, lo hubiese hundido desde lo anímico, ¿no? Cómo a veces el factor que aquella vez jugó a favor de ustedes empujó a un equipo que me parece que a partir de eso se creyó que estaba en condiciones de lograr todo. Me va a disculpar, Ale, no es que no, yo no lo veo tan así. A ver. No lo veo tan así porque fue el primer partido de Juego Olímpico. Supongamos que caíamos derrotados, íbamos a echar por tierra todas las expectativas que llevábamos. Hay compromisos declarados por toda la mayoría de los integrantes que era ir por el podio, ¿no? Cosa curiosa y muy interesante de analizar también. O sea, el primer partido de Juego Olímpico, caes derrotado, que echas por tierra todo ese compromiso declarado, cuando queda casi un 80-90% por jugar. Es un poco, ¿por qué te digo esto? En relación a lo que hablábamos con el preolímpico, que comenzamos perdiendo mal, con un rival que teóricamente no estaba en los papeles, porque en el Juego Olímpico podríamos haber perdido con Serbia, tenía un tremendo equipo, pero tampoco nos podemos permitir pensar de esa manera. Ahora, convengamos también, Ale, que es mucho mejor crecer delante de un torneo ganando, indudablemente, ganando, y sobre todo por lo que estuvimos incubando, ¿no? Fue el equipo que nos arrebató un poco la medalla de oro del Mundial. Pero yo no lo veo como un hecho determinante, ni un poco por de pronto, por la cosa negativa de perder o por el hecho beneficioso de ganar. Era muy temprano para eso, ¿no? Lo que pasa es que tenía un colorido, el juego ese tenía un colorido especial. Bien, y pensaba en lo que decías recién, ustedes se ponían objetivos razonables, estar entre los 6 primeros en el Mundial y salen segundos, estar en la definición de los Juegos Olímpicos, estar en el podio y lograron el oro. También me parece que eso era atribuible a un equipo que yo lo denomino aquel del 2004 como el Dream Team argentino, no por el logro, sino por la calidad de ese equipo, porque te imagino a vos mirando para el banco y tener a Scola, a Montecchi, a Sconocchini, a Delfino, a Herman. Era verdaderamente un lujo. Para lo que es la historia del básquetbol argentino, ese era un equipo de galera y bastón, ¿no? Bueno, son los privilegios a veces que tenemos algunos entrenadores, ¿no? Porque somos privilegiados. A veces somos tocados con una varita. Yo me considero uno de esos entrenadores donde en mi vida deportiva he sido tocado con esa varita, con la posibilidad de dirigir y ellos dejarse dirigir también por grandes nombres, que en esencia son los que vuelcan la balanza para un lado o para el otro. Yo en eso fui, vuelvo a repetir, ¿no? Un privilegiado, y eso lo tengo extremadamente claro, muy claro, y me siento extremadamente orgulloso de haber tenido un poquito de incidencia sobre tremendo capital, un verdadero capital
de jugadores hablo, ¿no? Donde uno podía tener respuestas, como decís vos, mirás al banco y tenés alguna respuesta en tu cabeza, lógico, ¿no? Y echas mano a lo que puede ser esa respuesta. No es sencillo eso. Sobre solo las potencias tal vez del básquetbol puedan tener eso. Y nosotros no hemos puesto en una posición, el básquetbol argentino, una posición que, bueno, felizmente estamos dentro de las potencias. O sea, hoy tenemos la fortuna también de decir, bueno, hay una cantidad de jóvenes que puede echar mano, el entrenador puede echar mano y tener respuesta. En el caso que vos nombrás, es cierto, muchísimo talento en la mano, ¿no? Y ustedes generaron algo extraño, ¿no? Cuando uno recuerda esos Juegos Olímpicos, recuerda más la semifinal y la segunda victoria sobre el equipo de Estados Unidos con jugadores NBA que la propia final, ¿no? Lo que determinó que Argentina se quedara con el oro parece un esfuerzo menor que lo que significó esa semifinal. La actitud para encarar esa semifinal ante Estados Unidos, ¿había variado en algo con la de 2 años antes? Yo creo que pasa vuelvo a tomar la palabra experiencia, el conocimiento. Estimo que ya ellos tenían 2 años más de rodeo, e incluso algunos de ellos cotejando contra algunos jugadores de Estados Unidos que estaban presentes. Y eso es una variable, te diría, impagable, ¿no? Cuando podés golpear, cuando te tenés que defender, cuando podés... y es así. Fue incluso tácticamente planteado también de esa manera, con un plus que es el conocimiento que ellos tenían, o que teníamos todos, ¿no? De lo que era jugar contra Estados Unidos. Eso también nos ayudó, creo que nos ayudó muchísimo. Bueno, a la hora de jugar, la cosa, lo mismo que había sucedido en Indianápolis, salió mucho más tranquila, vamos a decirle, por tomar un nombre, de lo que esperábamos. Pero también, Ale, hay cosas curiosas, por ejemplo, anécdotas que sucedían, que tienen que ver incluso con este partido. Nosotros en la Villa Olímpica nos cruzábamos mucho con España, en el camino, ¿no? Estábamos cerca y se hablaba, papá, y que nosotros le teníamos que ganar a Italia, porque eso supuestamente iba a evitar de que ellos se cruzaran, hablo España, con Estados Unidos, y nosotros, papá, la cosa que nosotros perdemos en el último tiro de Delfino, perdemos contra Italia. Sí. Y medio que los obligamos a España a cruzarse un poquito antes contra una España que venía invicto. Pero a lo que voy, que por eso tiene que ver, yo como entrenador jamás evalué este tipo de circunstancias, porque creo que cuando vos estás para una empresa mayor, como lo que habíamos declarado nosotros, y hay que ganar el que se presente. No tenés cómo escaparte. Entonces, manejar todo ese tipo de cosas, para mí, empezás a mandar un mensaje, hasta te diría de temor, a tus dirigidos. Así que, bueno, yo me enteré ahí, bro. Nosotros, indudablemente que contra Italia
intentamos ganar, es más, tiramos un tiro al lado del aro al último. Pero bueno, así sucedió en Indianápolis y así sucedió en el Juego Olímpico. Y Rubén, como esta charla se trata de recordar, de ir varios años hacia atrás y recordar acontecimientos, te propongo que recuerdes la primera vez que te quedaste después de esta maravillosa conquista, te quedaste solo y tuviste tiempo de pensar en lo que habían logrado. ¿Fuiste consciente de arranque nomás que habían cambiado la historia del básquetbol argentino, que ya nada iba a ser igual a lo que se había vivido hasta ese momento, que después de esa medalla de oro impensada, increíble para la gran mayoría, ya nada iba a ser igual en el básquetbol argentino? ¿Fuiste consciente de eso? A veces el círculo íntimo, a veces círculos de entrenadores, gente amiga y todo, medio que no me creen cuando les digo que yo no, medio que no he sido lo suficientemente consciente. Por ahí lo que sucede en el día a día, yo hablo mucho de esto, la gratitud de la gente, un poco me hace poner los pies sobre la tierra en relación a eso y de esta conquista. No sé si titularlo a esto como que si no me quisiera dar cuenta. Lo que sí sé de la valorización que se dio, cómo fuimos vistos, cómo somos vistos. Es más, hoy damos cuenta de muy buena manera, basquetbolísticamente, ¿no? Y llevando un poco ese testimonio a buenos puertos. O sea, todavía no. Yo sé que hay muy pocos campeones olímpicos en la historia de los Juegos Olímpicos, sé de la magnitud, pero en la parte emocional, vamos a llamarle, no, todavía, no sé si no quiero todavía, vaya a saber, pero es como que no me quiero despertar. Está bien eso. Y a lo largo de toda esta charla también solamente revolvimos en los recuerdos, en el pasado. ¿Y cuál es tu presente? ¿A qué le apuntás en el futuro? Tenés un proyecto de trabajo en Uruguay. ¿La selección argentina está terminada o hay un lugar para que pueda haber en el futuro tu actividad que te vuelva a reencontrar con la selección argentina? Bien decías, estamos, porque es un grupo de personas muy macanudas, muy bien. Estamos intentando, de alguna manera, cumplir con algunos objetivos de desarrollo dentro del básquetbol uruguayo. Así que estamos muy, muy abocados a eso, ¿verdad? Una especie de acompañante. Estamos metidos en todos los estamentos y proyectos, tratando de colaborar. Y si yo he aprendido algo en esto del deporte, profesional y todo, porque me han sucedido cosas impensadas, en cuanto a la laboral, digo, he aprendido del nunca digas nunca. Hoy por hoy la selección nacional, lo vuelvo a repetir, lo he dicho decenas de veces, está en excelentísimas manos, lo vienen corroborando con un excelentísimo trabajo, avalado con resultados. O sea, creo que eso yo lo tengo muy claro, todos los tenemos claro. Presentado el caso, como me ha sucedido en este último tiempo, presentado el caso, se evaluará y se tomará una decisión. No nos vamos a aventurar a hacer futurología, para nada. Siempre es un orgullo ser considerado dentro de una selección. Uno se transforma en un embajador
cuando te toca dirigir una selección nacional. Así que vuelvo un poquito al origen, ¿no? Se evaluará y se tomará una decisión que, como digo, es siempre la decisión que tomes es la mejor. Rubén, ha sido un placer invitarte a recordar ese pasado, a recorrer cada una de las estaciones que vos transitaste al frente de la selección argentina con algunos de los mejores resultados de la historia. Así que muchísimas gracias por compartir tus recuerdos con nosotros y, como siempre, un placer en dialogar con vos. Así que muchísimas gracias. Ale, bueno, hasta siempre, un gusto y bueno, un chao, hasta pronto.